Haroldo, no sé qué contestar, pero es que hay mucho susto en el norte, evidente. Hay mucha gente que se asusta cuando que todo esto pase muy seguido, pero también porque salieron rumores que no sé de dónde vienen, no tienen ninguna fuente confirmada ni fidedigna, que estos movimientos llevarían al gran terremoto que se espera hace mucho tiempo, entre 8,8 y 9. ¿Tiene algún asidero científico, algún asidero empírico, no sé, que podamos decir, esto va a ser así? ¿Quién responde primero, él o yo? Usted primero, Teodoro, que está con nosotros. Mira, yo no digo nunca predicciones de terremoto, porque la verdad que una sola vez la chunté, pero fue de pura suerte en Perú, pero fue porque metí la tarjeta de crédito en un cajero y empezó el temblor y mi amigo Hernando Tavera, famoso sismólogo peruano, dice que tiene un amigo chileno que activa los terremotos con la tarjeta de crédito. Claro. En mi caso pero la verdad que en este tema, como planteaba yo al principio, es muy difícil porque no hay una ciencia cierta. Yo sí puedo predecir tsunamis. ¿Puedes predecir tsunamis? Sí. O sea, pero si no viene un terremoto 8, va a haber un tsunami sí o sí, moderado a destructor. Perfecto. Sí o sí. Claro. O sea, no hay posibilidad de que no ocurra. No hay posibilidades, siempre y cuando sea en un rango de costa, unos 100, 150 kilómetros costa afuera, orilla playa, o como está el mito que dicen que cuando son en tierra no hay tsunami, eso también es falso porque se supone que cuando hablamos del 27F son 600 kilómetros de largo por 150 kilómetros de ancho. Por lo tanto, esos 150 kilómetros de ancho toma parte de tierra, que es donde se produjo inicialmente, que decían que era en Cauquenes en tierra y que dijeron que no había tsunami porque era en tierra. Que finalmente que finalmente no era. ¿Por qué? Porque se fractura en ancho y en largo. Por lo tanto, cuando uno dice fue a 50 o a 30 kilómetros tierra adentro, no va a haber tsunami, es un error. O sea, puede ocurrir, es que contigo estamos aprendiendo mucho de tsunami. Yo siento que recién demasiado. a partir del 2010, lamentablemente, estamos tomando conciencia respecto a lo que son los tsunamis, que en Chile no solo es un país sísmico, sino que es un país que está expuesto a un fenómeno como los tsunamis, y de verdad estamos aprendiendo y sacando una cantidad de mitos que es tremendamente importante que toda la ciudadanía lo maneje. O sea, no solo cuando un terremoto se produce en mar profundo, bajo la profundidad del mar, sino también en tierra puede producirse un tsunami. Claro, pero siempre y cuando, como con digo, un marco de a una agua, distancia relativamente, no voy a decir la palabra aceptable, pero en un rango que sea factible parte de la ruptura principal. Entonces, digo, el epicentro es una cosa y lo que se rompe es otra. Y esa es la variable más importante, más que la magnitud, por lo que yo te preguntaba hace poco rato, ¿cuál es, digamos, el grado que de ahí para arriba inevitablemente va a haber un tsunami? Es que vuelvo a insistir, como esta es la primera vez que se dio una alerta tsunami, y estamos hablando de un 6,7. O sea, podríamos decir que ya un 6,5, 6,7, técnicamente hay un tsunami leve. Leve. O sea, y si de ahí para arriba, ese tsunami no provocó nada, pero sí existió. Es técnicamente. Y que por lo tanto igual el plan de evacuación debe existir más allá que sea mínimo. Exactamente, digamos. Porque, como digo, se pueden formar esta suma de corrientes que podría pasar de un leve de 10 centímetros a un leve de 80 centímetros. Teodoro, si viene un movimiento sísmico de importancia y el tsunami, el maremoto es inminente, ¿a qué altura estoy a salvo? Si yo vivo en un edificio en zona costera y sé que no voy a llegar a un cerro, en el caso de Iquique, por ejemplo, o en Viña del Mar, o en La Serena, si yo vivo en un cuarto piso, ¿me salvo si subo al piso 11 del edificio? Mira, hoy en día se habla del sexto piso. El sexto piso en evacuación vertical debiera ser el punto de seguridad. ¿Y la ola no arrasa con el edificio? Normalmente, cuando el edificio está bien construido, y no colapsa con el terremoto. O sea, tenéis que subir al sexto piso con los dedos cruzados. Exactamente. Pero está dando una clave. Si no colapsa con el terremoto, ¿va a sobrevivir al maremoto? Exactamente. Ese es el concepto. Se supone que si no colapsó con el terremoto, va a aguantar el tsunami. ¿Por qué? Porque el tsunami de alguna manera penetra a través de los ventanales rotos, pero no socava, como quien dice, el edificio. O sea, el cimiento del edificio no lo bota. Exactamente. Por lo tanto, desde el punto de vista de evacuación vertical, si el edificio está en pie y en buenas condiciones, uno podría evacuar verticalmente, pero, ojo, que el punto más vulnerable de todos los edificios son las cajas de escala. Sí. ¿Más vulnerable? ¿Cómo? Yo pensaba que era el más seguro. Sí. Los edificios que se cayeron en Concepción, la mayor cantidad de fallecidos fue justamente la caja de escala. Porque llegaron ahí pensando que era lo más seguro, probablemente. Siempre lo más vulnerable son las cajas de escala. Entonces, si estoy en un edificio, viene un tsunami,
El edificio Métase después del debajo de la terremoto... cama, primero que nada. Pero espérate, ya, pasa el terremoto, el edificio estructuralmente sobrevivió. Sí. Veo que ya no tengo tiempo para arrancar hacia una zona segura. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿En qué parte del edificio me debería colocar? ¿Subir hasta el sexto piso y poner en qué sector? ¿En un departamento? Que pasa que, ¿en el baño? el sexto piso es como una medida inicial de seguridad. Claro. Porque lógicamente tú, a medida que va avanzando el evento tsunamigénico, como decíamos, viene la primera ola, viene la segunda ola y tú dices, la segunda ola llegó 1 metro más abajo, entonces quiere decir que tengo que subir un poquito más. Claro. Porque como decíamos, Aumenta su depende del potencia. evento, podríamos llegar a olas de 20 metros. Y se supone que si calculamos el sexto piso, estamos hablando de más o menos los 25 metros de altura en un edificio normal. En el caso de Iquique, los edificios que están construidos en la península están construidos sobre roca. Exactamente. No así en otros sectores que es un terreno más arena. arenoso. Encima de la duna, ¿no? Encima de duna, claro. ¿Eso altera un poco lo que estamos hablando? Lo que pasa es que hay un fenómeno que se produce en los terremotos, que es el fenómeno de licuefacción, Licuefacción. que es que el agua brota a través de la tierra Ya. o de la arena. Y eso socava normalmente los cimientos en el momento del terremoto, porque en el fondo, si tú tienes fundado tu edificio sobre tierra firme o sobre roca, en este caso, normalmente la licuefacción entra a través de la roca ¿Ya? hasta la tierra y entonces le quita fundamento a las fundaciones de los A tu edificios. juicio están en Que riesgo fue lo que pasó todo- en Reñaca, ¿no? ¿Te acordás? Exacto. Para el 85, Sí, que exacto. un edificio entero se... Pero eso no hundió. fue por licuefacción porque se estaba en altura. Fue por el movimiento. En tu caso, quiero pensar en Reñaca también nuevamente, en todos esos edificios que están en la zona de Cochoa Sí. y también del campo dunar. Sí. Claro, ¿Esos edificios está lleno están ahora. en riesgo de aquello? No tanto de licuefacción, sino que de un fenómeno ahí De deslizamiento, finalmente. de deslizamiento de arena y que pierdan fundación, pero no quiero meter susto en eso y tampoco me voy a meter porque si no me van a decir. Está bien, pero No, no, ok, no. Mis amigos de para que Reñaca cada uno me van a investigue. querer vender sus departamentos. Que cada uno Claro. investigue, que cada uno lo Sí, vea. sí, sí. Ahora, volvemos al tema. La tercera ola siempre es la más destructiva de un tsunami, la más peligrosa. Sí. También se decía que eso pasaba porque ya la tercera ola trae escombros, trae partes de automóvil y eso hace que finalmente te golpeen de una manera más fuerte. En parte sí, pero en parte es por la altura. Es como decía, que se van sumando todas estas corrientes que se devuelven, que avanzan. Pero, por ejemplo, el fenómeno más peligroso que hay en este momento es todo el borde costero, como por ejemplo Arica y Iquique, que tienen esa pared hermosa de contenedores que van a ser los proyectiles que van a romper todos estos edificios y todas estas casas que quedaron en pie para el terremoto. Eso es súper complejo Es lo que porque, estamos diciendo, ¿no? porque uno de repente habla de colegios que están construidos en zonas es. inundables, en hospitales, pero los containers nunca nadie habla. Esos son los proyectiles que van a deteriorar todo lo que quedó parado. Claro. Por lo tanto, si hay gente que piensa que dice, oye, aquí yo ¿Estoy protegido por estos edificio containers? quedé seguro, hay que ver dónde están los contenedores. Mira. Y lo mismo puede ocurrir en Valparaíso. Bueno, yo lo puse como ejemplo el caso de Arica e Iquique en particular, porque ahí tú tienes una pared enorme. El caso de Arica es realmente para la Ahora, risa cuando tú vas ahí, te paras y ves esta muralla de contenedores y esta muralla de barcos que están en construcción en todos estos astilleros en el borde costero. Dentro de las cosas que nos ha enseñado esta mañana, que ha sido tremendamente educativa y que pocas veces se da precisamente para Nunca hablamos conocer de esto, ¿no? más respecto al fenómeno tsunami, tú decías que no solo un terremoto puede provocar un tsunami, sino también la caída de un meteorito. Sí. Yo entiendo que con un terremoto uno puede prepararse, si ya no me puedo mantener en pie, debe me ser voy. mayor de 7, Claro. evacuemos, corramos. Pero ¿cómo podemos estar al tanto si efectivamente viene un tsunami provocado por la caída de un meteorito en el mar? Bueno, ahí son fundamentales las boyas que tenemos en el Pacífico, que son manejadas por el Pacific Tsunami Warning Center, que hoy en día mandan una señal cada 30 minutos. Ya. Cuando ocurre un evento sísmico en cualquier parte del cordón del fuego, eso se activa y empieza a mandar señal online instantáneamente cada un segundo para detectar esta variación del nivel del mar. Si se trata de un meteorito, Estados Unidos tiene cómo saber de que viene un meteorito Pero es de una común que envergadura. pase eso, ¿no? Lo que pasa es que son meteoritos muy pequeños. Cuando venga uno mayor, a lo mejor igual no lo van a decir hasta que no caiga.
y ahí seguramente se activarán los sistemas y decir, oye, mandemos información hasta que alguna boya detecte, oye, tenemos tsunami, y entonces se dará a conocer la información. ¿Nosotros estamos conectados con Estados Unidos? O sea, Sí. ¿nos va a avisar? ¿No va a pasar lo mismo que pasó para el 2010? Es que para el 2010 fue al revés. Ellos nos avisaron, nosotros les avisamos de vuelta. Sí. Es diferente. Claro. Volviendo a los edificios, hay un tema que salió que es súper relevante y que tiene que ver contra todo lo que creíamos, que en los edificios la zona más segura era la caja de escala. La escala de seguridad, uno decía, esta es la zona más segura, aquí me salvo de un incendio, de un sismo, de lo que sea. Tú nos acabas de señalar que Es eso lo más no es vulnerable. así, No que es es el más vulnerable. Quiero saber por qué y quiero saber justamente cuál es finalmente el lugar más seguro. El lugar más seguro en un edificio justamente tu departamento. Entonces, Siempre que sea del 6º piso para arriba. bueno, para efecto terremoto, de todo. tsunami, Pero claro. si tú te fijas, o a lo mejor algún día podrían hacer ustedes el reportaje, en Perú, por ley, todos los edificios públicos deben tener señalizado la zona segura en caso sismo en el interior. O sea, tú vas a un restaurante y te encontrás con un papelito que dice zona segura en caso de sismo, y es porque los calculistas dijeron que ese era el lugar donde usted se puede parar durante el sismo. Ya, la caja escala, mucha gente preguntaba qué parte es, y es precisamente en los edificios nuevos, La que es escalera. como una escalera, La escalera de encerrado emergencia. con puerta, la escalera de emergencia. Esa es la caja escala que uno presume que va a estar más seguro, y seguro que nos ha Que se contado usa- Teodoro esta mañana, es todo lo contrario, que generalmente trates de quedarte en el caso que venga un tsunami, subir de un 6º piso hacia arriba y quedarte de alguna manera lo más tranquilo posible en departamentos y no en caja escala. Pero volvemos a retomar nuestro contacto con Haroldo. Sigue temblando en el norte del país, se ha registrado un nuevo sismo a 115 kilómetros al oeste de Cuya, 4.6. Haroldo, ¿qué va a acontecer en las próximas horas en el norte del país? Y si tienes también alguna novedad con respecto al resto del territorio. No, la alta actividad debe seguir, como ya lo he dicho, hasta unos 2-3 días, con poca magnitud, pero lo mejor es, Chile es un país que se ha preparado hace hartos años. Ahora que hay una posibilidad de algo que sea significante, es seguir preparados, seguir listos, tranquilidad, porque para mí son solo réplicas. Perfecto, Haroldo, o sea, para Haroldo, déjame sí, decir, disculpa. para Haroldo esto va a continuar por 2 a 3 días más. La magnitud va a ser similar, de 4 y algo a 5 y tanto, pero de poca magnitud, y que en el fondo nosotros como país tenemos que estar preparados siempre para enfrentar sismos, y lamentablemente tienen poca frecuencia, pero tenemos que aguantarlo por 2 o 3 días más. Haroldo, yo entiendo que Y llama la tenemos que calma. estar siempre preparados, eso está claro, pero hay mucha gente en el norte que está preocupada porque han escuchado un rumor de que a fin de mes podría venirse ya el gran terremoto que lleva mucho tiempo anunciando, ¿no es cierto?, que sería para el norte grande. ¿Qué credibilidad te merecen a ti esos comentarios? ¿De 8 o 9? Esto en los informes que siempre los damos científicos. Creo que lo mejor es que ellos lo digan lo que hacer, ya que hablan que están esperando hace 300 años. Para mí y por mi investigación, pienso que Chile es un país que debe estar listo, esperando un gran terremoto tanto para el centro, sur o norte. Pero se ha dicho mucho tiempo, yo siempre escucho que se espera un gran terremoto por la laguna sísmica, pero pienso que estar listo sí, pero aún no creo que sea el gran terremoto que aguarda el norte. O sea, Esta es mi perfecto. opinión. No cree que venga el gran terremoto del norte, Exacto. dice que todo Chile Aún debería no. estar preparado, el norte, centro y sur, para un terremoto, que eventualmente Siempre. tenemos que vivir en eso, pero él no es de la teoría que venga el terremoto del norte, y por lo mismo con las réplicas llama constantemente a mantener la calma, y las réplicas 2 a 3 días más. Soy detractora de Haroldo. ya que Impecable, se me impecable. notaba. Haroldo, Lo que buen pasa es que día. mucha gente dice que tienen amigos, por ejemplo, que trabajan en el área de la minería, en fin, que no sé por qué, no sé si podríamos desmitificar eso también, Teodor, que siempre dicen que la minería tiene como instrumentos más, Sí, más avanzados que los propios científicos que trabajan en el área de emergencia, por ejemplo. Mira, la verdad que eso sigue siendo un mito porque, como te digo, no existe hasta el día de hoy una tecnología que uno pueda predecir los terremotos. Teodoro, tú nos hablabas recién de la legislación que hay en Perú con respecto a las reparticiones públicas. En Iquique es cierto que la ONEMI, o la OREMI en ese caso, está en zona inundable. Sí. Si hay un tsunami, la ONEMI desaparece. Bueno, tienes la Intendencia, tienes la Gobernación Marítima, tienes la ONEMI.
tienes bomberos. La verdad que es porque la ciudad está emplazada en un lugar demasiado plano. Entonces, Pero la ONEMI debería estar en una zona segura, claramente. Como bien contradictorio, ¿no? Que la propia Sí, pues, ONEMI bueno. esté... Ahora, es lo que hay. Es lo ¿Cómo que hay. saber si mi casa o mi edificio está en zona inundable, está en zona de tsunami? ¿Hay algún órgano rector que se encargue de anunciar esto públicamente todo el tiempo? Bueno, en el CHOA, en la página web del CHOA, están las cartas de inundaciones de las principales ciudades costeras de Chile. Ya. Por lo tanto, actualizada, sí. Y de hecho, en base a esa información, tú puedes ubicar en el mapa, decir dónde está tu casa y saber si está en la zona de inundación. Está bueno saberlo. ¿Cuál es buenísimo. la magnitud, crees tú, del gran sismo del norte? ¿Cuál debiera ser la magnitud de ese sismo? 859. Entre 8,5 y 9. Sí. Y frente a eso, el tsunami sería devastador, ¿no? O sea, ten por seguro que sobre 8 va a haber tsunami. Al menos moderado. Claro. Y ese 859, entre 8,5 y 9, ¿tú lo calculas respecto al último gran sismo, como nos decías en comerciales, o el último devastador sismo? No, lo que pasa es que históricamente, cuando llegaron los españoles, en el 1490, existen registros históricos de los diferentes terremotos a lo largo de todo Chile. Y en base a esa información, como lógicamente no habían instrumentos en aquella época, principalmente los franciscanos, por ejemplo, que estaban en el borde costero en Valparaíso, decía, el mar se recogió 1 kilómetro. Claro, perfecto. Y después llegó hasta los pies de la iglesia San Francisco. Para poner un ejemplo, no es el caso. No es el caso pero- porque San Francisco está arriba. Entonces, en base a eso uno puede decir, el tsunami fue de tal envergadura, por lo tanto el terremoto tenía que haber sido más o menos para haber producido ese tsunami. Se sacan conclusiones respecto Y por lo a esos tanto, como datos. este es repetitivo, cada 100 años más o menos, cada 100, 120, 130, 150 años los grandes terremotos, cada 300 años los megaterremotos, entonces uno va más o menos iterando en base a esa Y información. hablando de sacar conclusiones, ¿qué te pareció a ti? ¿Cómo funcionó todo este operativo de alerta tsunami? Vuelvo a insistir, esta fue la primera vez que se dio una alerta tsunami. Y yo felicito a la ONEMI, especialmente al general Toro, porque la verdad que ha hecho una labor fantástica de dar instrucciones y la independencia a los directores regionales para tomar una decisión sin tener que preguntarle a nadie, por el solo hecho de ellos saber que sobre 7 ellos tienen la facultad para dar la alerta de tsunami y evacuar. Qué Por lo bueno. tanto, esa función es fantástica. Yo espero que no lo saquen porque si no vamos a retroceder. Pero es fantástica la medida y es una forma también de ir entrenando a la población. Teodoro, en Valparaíso, por ejemplo, siempre se ha dicho que el hombre le ha ido quitando terreno al mar. Así es. Ha ido construyendo No solo zonas en donde Valparaíso, antiguamente... o sea, No, y en La realidad, Serena, po. en La Campos, Serena, en la Serena también. en Iquique. ¿Es mito o es cierto que el mar va a recuperar su territorio, su espacio? No, pues eso es natural. Piensa tú qué pasa con los ríos. Los aluviones Tarde o que han temprano existido, vuelven a tomar su en el cauce. fondo vuelve a tomar su cauce por un tiempo hasta que se empieza a recoger de nuevo. Gracias, Teodoro, de verdad, tremendamente interesante la conversación que tuvimos hoy día, porque en verdad, en cuanto a tsunami, estamos en pañales, ¿sí? Recién estamos teniendo así me educación siento. sísmica. Gracias a ti hoy día podemos entender un poco más este fenómeno de los tsunamis que debería estar internalizado en todos los chilenos al mismo tiempo con el tema de los temblores. Pero también queremos agradecer a Haroldo porque siempre nos contesta el teléfono.